Y aquí empezamos, ya entrando en materia. Aquí vamos a empezar a separar un par de cosas, aprovechando este comentario de Rosalba, donde usa el término sanar, y nosotros en la publicación pusimos curar, ¿no? Entonces vamos a hacer como una división entre curar y sanar, porque creo que es importante para que homologuemos este concepto y entonces podamos trabajar. ¿Qué es curar y sanar? Porque creo que es importante curar y qué es sanar desde el punto de vista de la sanación holística, que eso es a lo que yo me dedico y todos lo saben. Carlos Quintanar lo que hace es sanación holística, ese es mi tema. Entonces, desde el punto de vista de la sanación holística, la curación es un acto externo que viene de afuera de la persona, que alguien más hace por mí o para mí y que lo hace con sus recursos, me aporta sus recursos, su conocimiento, a veces hasta sus materiales y me los da, ¿ok? Ese es una curación y hace un efecto en mí y ese efecto en mí entonces me proporciona a mí paz a nivel emocional, me da algo de tranquilidad, me permite relajarme y si fuera una curación a nivel físico, pues pone las condiciones para que yo pueda sanar esa herida. Y ahí ya apareció la otra palabra, la palabra sanación. Desde el punto de vista de sanación holística, la sanación es un proceso interno, es un proceso personal, es un proceso mío. Nadie puede sanar en mi lugar, solo yo sano de mi piel hacia adentro, de mis emociones hacia adentro. Nadie puede sanar por mí y nadie puede hacer nada por mí para que yo pueda sanar. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Y a qué se dedica entonces el sanador holístico si no puede sanar a nadie? ¿A qué te imaginas que se dedica un sanador holístico? En este caso yo así me defino. ¿A qué me dedico yo con las personas si al final de cuentas yo no puedo sanar a nadie? ¿Qué se te ocurre que yo pudiera hacer? ¿Cuál sería mi función? Pónmela en el chat, porque ese es un tema bien interesante. Y en lo que tú haces eso, yo sigo tocando aquí un tema. ¿Sabes por qué es importante? Porque a veces cuando yo doy cursos de Reiki, sanación holística, el diplomado en sanación holística y demás, llega un momento en que la gente dice, yo estoy aprendiendo esto para llevarlo con todas las personas que yo conozco, para lograr que ellos hagan tal o cual cosa. Entonces, desde el punto de vista de sanación, el hecho de que ellos sanen depende de ellos, no depende de ti. Entonces, ¿cuál sería el trabajo de una persona que se dedica al trabajo de ser sanador holístico o que quiere que otras personas sanen? Dice Rosalba, a guiar, acompañar y aconsejar. A ayudar, dice Lourdes. ¿Okay? Nos guía para saber cómo podemos sanarnos nosotros mismos, nos da las herramientas del conocimiento. Efectivamente, en términos generales es eso. El sanador lo único que puede hacer es darte las herramientas, y ni siquiera dártelas, mostrarte las herramientas y llevarte a que entiendas cómo se pueden utilizar esas herramientas para que tú las utilices para tu propia sanación. Voy a poner el ejemplo de una herida física. Hazte de cuenta que hay una cortada aquí. Si yo voy con el doctor, si el doctor utiliza su gasa, su alcohol, su desinfectante, si me pone un poco de anestésico para que no me duela, si me desinfecta, si me cose, si me tapa eso con una gasa y con pendoletes o lo que él utilice, todos esos son procesos de una curación. ¿Por qué? Porque lo está haciendo alguien que está fuera de mí. Lo está haciendo un doctor que tiene conocimientos especializados, materiales especializados y que los aplica en mí para facilitar mi proceso de sanación. De ahí en adelante, el proceso es mío. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo diabetes y mi cuerpo no reacciona bien ante las heridas, o sea, imagínense una herida en un pie de un diabético, en lo que se puede convertir. ¿Por qué? Porque dentro de mí, como diabético, no tengo los recursos suficientes y las condiciones necesarias para sanar. Entonces, esa herida, en mi caso, puede ser incluso mortal. ¿Por qué? Porque yo no tengo los recursos y las condiciones en mi cuerpo suficientes y necesarias
para llegar a un proceso de sanación. El proceso de sanación es interno. Sin embargo, si yo soy joven, me alimento bien, tengo bienestar, tengo salud, mi sistema inmunológico está equilibrado y demás, seguramente esa misma herida va a empezar a cicatrizar y finalmente va a sanar. ¿De qué dependió eso? De mis recursos, de mi alimentación, de cómo me cuido y de cómo reacciona mi cuerpo. Es decir, depende de mí. A nivel emocional, señores, es exactamente lo mismo. Lo más que puede hacer una persona externa a ti, y en este sentido lo más que puede hacer un psicólogo, un terapeuta, un sanador, como tú le quieras llamar, es crear las mejores condiciones para que tú puedas tener el proceso de sanación. Pero el realmente sanar no depende de la persona de afuera, depende exclusivamente de lo que haya de tu piel hacia adentro, entendiendo en eso todos tus recursos personales, todos tus recursos biológicos y obviamente todos tus recursos emocionales. ¿Ok? Entonces, aunque lo pusimos de esa manera, el tiempo realmente lo cura todo, mi real pregunta sería si el tiempo realmente sana las heridas emocionales que nosotros tenemos, que todos los seres humanos podemos tener, ¿no? Aclarado el tema de sanación y curación, entonces es cierto que el tiempo va a tener un efecto en cualquier herida emocional, en cualquier herida emocional. Sin embargo, de ahí a que el tiempo nos lleve a sanar, como decía Mariana, depende mucho del trabajo personal que nosotros vayamos a hacer. ¿Okay? Hay que entender aquí que todas las etapas de asimilación de una pérdida, de un dolor específico, el proceso de adaptación en caso de que mi vida cambie, ¿no? De repente voy muy bien, pero wow, parece que de repente mi hijo se va a vivir a otro estado porque lo contrataron allá para trabajar o porque se va a ir a estudiar y toda mi vida se vuelca. ¿Okay? O bien vamos en una relación y de repente me entero de una infidelidad y eso hace que mi vida, ¡pum!, tome un giro. O de repente voy muy bien y aparece una enfermedad en algún familiar y si esa enfermedad es terminal o así se diagnostica o así me la dicen, o si yo tengo una enfermedad y el médico me dice, pues es que usted ya tiene sus días contados, tan solo el hecho de conocerlo crea una serie de reacciones que, bueno, desgraciadamente te afectan más, te allegan más a ese resultado. Pero tan solo el conocerlo va a crear una serie de cambios dentro de mí que requieren atención. Y ese es el punto, requieren atención. Buenas noches, Rocío, bienvenida. El tema de sanar un dolor emocional lleva ciertas etapas. No es tan simple como parece. Ah, ya, supéralo. No, no es supéralo, ¿no? Ay, amiga, date cuenta, ya supéralo, ¿no? Tan solo el darme cuenta puede causar un dolor tan grande que ese sea parte de lo que ahora requiero sanar. Es cierto, ya sé quizás que mi relación se está cayendo, ya me doy cuenta, me entero de que hay una infidelidad, o me entero que la persona que está conmigo quiere ya terminar la relación, en fin, la circunstancia que sea, pero al final de cuentas viene un cambio brusco en mi vida. Tan solo el enterarme que viene un cambio brusco en mi vida genera una serie de reacciones y va a generar el dolor de la adaptación. Ese dolor emocional no fácilmente lo vamos a convertir en algo positivo y no fácilmente lo vamos a superar. Depende mucho de los recursos personales que tengamos. Depende de nosotros cómo nos planteemos frente a ese tema y viene desde el punto de la aceptación. Y aquí entre la aceptación y el tiempo viene algo bien interesante. Yo pongo este ejemplo muy seguido en mis cursos, ¿no? Que de repente llega una persona, porque además fue real y se me quedó súper clavado. En uno de los procesos terapéuticos que yo doy, llega una persona y me dice su circunstancia y parte de lo que es que está rehaciendo su vida con sus hijos que ya están creciendo y me dice que está separada desde hace 7 años. Y cuando seguimos platicando, en algún momento en la plática me dice, es que el fin de semana vino mi esposo a comer con mis hijos.
Entonces yo me quedo así, ¿vino quién? No, vino mi esposo a comer con mis hijos. A ver, perdón, quería escuchar que estabas divorciada. Sí, 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 estoy divorciada, sí, sí, desde hace 7 años, sí. Entonces, ¿quién vino? Bueno, vino mi esposo a comer. Bueno, no mi esposo, vino mi ex. Ok. ¿Qué sucede? Internamente, ¿cuánto tiempo ha pasado? 7 años. ¿La herida está sanada? Para nada. Porque la persona sigue viviendo en el mismo punto de hace 7 años. Es decir, el tiempo no pasa si tú no quieres que pase. El tiempo no tiene ningún significado si tú no significas ese tiempo, si tú no trabajas durante ese tiempo. Y aquí quiero hacer otra distinción. Es bien interesante cómo utilizamos las palabras. Dije, si tú no trabajas en ese tiempo. Okay. Muchas personas me dicen, es que me he esforzado mucho. Y yo les digo, está bien. ¿Y qué tanto has trabajado? Entonces, como que no hay una diferencia entre el esfuerzo que hicieron y el trabajo que yo les estoy preguntando. Okay. Me voy a ir a un tema muy físico para que entiendas cuál es la diferencia. Yo estoy aquí en un escritorio y yo puedo empujar este escritorio hacia abajo todo lo que yo quiera y el escritorio no se va a mover. ¿Por qué? Porque el piso lo detiene. Yo pongo mis manos sobre el escritorio y empujo todo lo que tú quieras. Es más, puedo recargarme sobre él, casi casi puedo subirme sobre él, puedo esforzarme todo lo que quieras. Si yo aplico la fuerza en una dirección que no es la adecuada, no hay resultado. Sin embargo, si yo aplico la fuerza hacia allá, hasta la computadora se mueve, miren, ahí está, y no estoy haciendo mucha fuerza y hasta la computadora se mueve. ¿Qué sucede? No es lo mismo esfuerzo que resultado. Y yo sé, porque he platicado con muchas personas a nivel terapéutico, y yo sé que la gran mayoría de la gente se esfuerza. Te lo digo de verdad. Eso no lo pongo en duda. Yo he visto personas que se han esforzado muchísimo por dejar atrás una relación, muchísimo por superar una pérdida de algún familiar, muchísimo por aceptar el hecho de que el hijo ya se casó, ya no está contigo, ya no va a estar, ahora tiene una maldita lagartona que tú ni apruebas, ¿no? Pero ya se casó. Me explico, tan solo el aceptar que las cosas son como son, yo sé que se esfuerzan. Solamente que están metiendo la energía en un sentido que no les va a redituar absolutamente nada. Ese es el problema. Yo no dudo que se esfuercen y admiro el esfuerzo, pero desgraciadamente en el mundo material y también en el mundo emocional como parte de este mundo material en el que estamos viviendo, no es el esfuerzo sino el trabajo. Si nos vamos a los estrictos definiciones de la física, el trabajo implica movimiento. Tú puedes esforzarte todo lo que quieras, pero si no te mueves, no estás logrando ningún resultado. El trabajo implica movimiento. Cuando yo empujo el escritorio en el sentido en el que lo puedo mover, entonces voy a lograr un resultado. O entonces es vertical y horizontal. No, este escritorio está pegado a la pared de aquel lado. Si yo lo hago en horizontal hacia allá, va a ser lo mismo. El escritorio no se va a mover. Entonces, muchas veces lo único que hacen es tratar de cambiar el sentido en que están aplicando la fuerza, pero no están viendo si se están quedando contra otra barrera que los detenga. ¿Ok? Hay que elegir en qué aspecto de tu vida y cómo empujas para que tu vida se mueva. Y aquí quiero aportarte un elemento que algunas veces lo toco, pero no siempre tiene el impacto que a mí me gustaría y hoy quiero compartirlo contigo. Se llama el afinador de tu vida. ¿Sabes cuál es el afinador de tu vida? Ok. Primero quiero que pienses en una orquesta. 60, 70 músicos. Está la zona de vientos, ¿no? Con las flautas y las trompetas, la zona de cuerdas, con el bajo, con el violín, está la zona del piano, está la zona
arriba donde están las percusiones, los tambores, demás. 70, 80, no sé cuántos músicos. ¿Con qué afinas un instrumento? Pónmelo en el chat. ¿Con qué afinas un instrumento? Es una pregunta de verdad. ¿Con qué afinas un instrumento? Los que sepan de música, pónganle. Y los que no sepan de música, fantaseen y dime con qué afinas un instrumento. Con un afinador, ok. Perfectamente, Noel. Muy bien contestado. Ahora, pregunta, Noel, me gustó tu respuesta. Sí, es cierto, es un afinador. ¿Cómo es un afinador? Ya te agarré, Noel, ni modo. ¿Para qué contesta? Ahora. No, y si no lo sabes tampoco importa, ¿no? Ponme ahí, no sé, ¿ok? Es un aparato que recibe una señal. Con las manos, si es de cuerdas, dice Teresa. Ahora hay una app, dice Erika. Fíjate cómo empiezan a surgir ideas diferentes, ¿ok? Buenas, ¿no? Depende, dice Rebeca, ¿ok? Bueno, pues te voy a decir que es una... Dice Rocío, no sé, qué bueno, o sea, qué bueno que no lo sepas porque quiere decir que por lo menos esto lo vas a aprender ya, ¿ok? Un afinador es un silbato como de este tamaño. Dice Yesenia, no tengo idea. No sé. Ok. Un afinador es un silbato de este tamaño, este. Cuando tú lo tocas, emite solamente una nota. ¿Te acuerdas de un grupo que antes había, que se llamaba Juan Luis Guerra y los 440? Ahora nada más está Juan Luis Guerra. Se llamaba Juan Luis Guerra y los 440. Entonces decías, ¿qué son 440? 440, 440 es la frecuencia de la nota La en música, 440 Hz. Cuando tú tocas ese afinador, lo único que emite para lo que está diseñado es para emitir una única nota que vibra exactamente en la frecuencia de 440 Hz de La. Eso es todo lo que hace. Sin esto, tú no puedes afinar ningún instrumento. Con esto, tú puedes afinar un piano. Voy a ir a una guitarra. ¿Cómo se afina una guitarra con esto? Se aflojan las cuerdas y vas apretando la tecla cuarta y vas tocando. ¿Por qué la tecla cuarta? Porque es la que tiene la nota La. Esa tiene que vibrar en La. Y entonces, a través del oído, y ahora con alguna app o con algún instrumento adicional, vas subiendo o aflojando o apretando hasta que logras que la vibración de esa cuerda La sea exactamente igual a esta. Y una vez que lograste afinar la cuerda cuarta, entonces pisas la cuerda cuarta, me parece que es en el tercer traste, porque es la que corresponde con el sonido de la cuerda tercera. Y ahora igualas la cuerda cuarta con la cuerda tercera, apretando y aflojando hasta que logras igualar el sonido de las dos cuerdas. La cuerda tercera, pisada en ese traste, da el sonido de la cuerda cuarta. Y así vas comparando una con otra hacia abajo y hacia arriba, apretando y aflojando hasta que afinaste toda la guitarra. ¿De dónde partió la afinación? De un afinador, como dice Noel. ¿Y qué es ese afinador? Un instrumento pequeñísimo, pero de una extrema calidad, que te da exacto la frecuencia que tú requieres para afinar lo que sea. De la misma manera se afina un piano. Esto, lo único que te sirve es para tocar la nota La del piano e ir apretando hasta que suena en La. Cuando suena en La, empiezas a afinar todas las teclas de al lado y todas las teclas de al lado, y afinar un piano te puede tardar 15 días. ¿No? Pero el origen de todo es esto. Es un afinador. Okay. ¿Cuál es el afinador de tu vida? El afinador de tu vida es esa parte de tu vida que te va a permitir ejercer la energía necesaria en el sentido adecuado para que toda tu vida se empiece a alinear. Y eso existe en ti. Solo tienes que descubrirlo.
Pero cuando estás en un proceso de dolor emocional, cuando estás en un proceso de duelo, de pérdida, cuando estás en un proceso de cambio brutal en tu vida, se nubla nuestra percepción y perdemos nuestros afinadores de la vida. ¿Qué tan poderoso puede ser una afinadora y qué tan simple puede ser? Ok, hay una chica que yo conocí cuando tenía 42 años, ella había sido reina de belleza, siempre fue una mujer muy guapa, alta, había sido reina de belleza en su población, pero ya a los 42 años que yo la conocí, había perdido a su mamá, se había pasado los 2 últimos años de su vida cuidando a su mamá de cáncer. Había logrado sanar mucho con su mamá, pero durante ese periodo y 2 años posteriores, ella dejó el gimnasio, dejó la bicicleta y dejó una fundación de perros que ella dirigía. Y tuvo que cerrar todo eso y cancelar esas actividades porque se dedicó a cuidar a su mamá mientras su mamá fallecía. Fallece la mamá y no le quedan muchas ganas como de regresar al ciclismo, a los perros, a hacer gimnasio, como para qué. Okay. Resultado, le da cáncer. Así de simple. ¿Por qué le da cáncer? Para mí, como sanador que veo las cosas desde afuera, mis puntos de vista, el entrenamiento que tengo, me doy cuenta y digo, pues todo el tren inferior de su cuerpo dejó de trabajar, ¿no? Es decir, dejó de hacer ciclismo, que se hacía con las piernas, dejó de hacer el gimnasio, es decir, también ahí había un vasto trabajo de piernas, y dejó de cuidar a los perritos, que era algo que le gustaba, gusto, placer, disfrute, en una cosa material. Eso afecta el chakra raíz y el chakra del ombligo, o sea, toda la parte del gozo y el disfrute. Resultado, pues cáncer. ¿En dónde? En el útero, así de simple. Cuando ella viene y me plantea todo eso, lo primero que yo me doy cuenta es que ella requiere retomar eso. Y le pregunté que si ella podía regresar al ciclismo. Y me dijo, sí. Y dije, bueno, ¿qué te falta para regresar al ciclismo? Nada, dice, pues mi bicicleta está ahí, nada más la tengo que aceitar y todo. Y dije, ok, yo te voy a trabajar con Reiki, pero te voy a decir qué es lo más importante que vas a hacer. Punto 1, vas a salir a hacer ciclismo. Punto 2, vas a retomar el tema de tus perritos. Y punto 3, te vas a meter al gimnasio. ¿Estás dispuesta a hacer eso por tu salud? Me dijo, sí. ¿Cuándo lo haces? En esta quincena. Perfecto, nos vemos en 15 días. Bye. Se va, empieza a hacer eso. ¿Qué fue lo que yo encontré para ella? Descubrí cuál era el afinador de su vida. Descubrí cómo iba a ejercer la energía emocional y física y mental de ella como ser, como mujer, para poder contrarrestar todo lo que estaba generando la enfermedad. Llamando a esto, se mete al gimnasio, empieza a trabajar en el gimnasio, empieza a trabajar en el ciclismo, regresa conmigo a terapia y me dice, ¿qué crees? Las chavitas de 20 años me están preguntando que cómo le hago, porque tengo un cuerpazo. Yo ya ni pensé que tenía cuerpo, dice, pero las chavitas vienen a preguntarme que cómo le hago. Fíjate, ella había perdido hasta la valoración de su propio cuerpo en este proceso doloroso de la pérdida de su mamá y luego sufrir todo el duelo y luego el tema del cáncer. De tal manera que ella ni siquiera se veía como una mujer guapa. Va al gimnasio, empieza a hacer ejercicio y las chavitas de 20, 25 se le acercan y le dicen, oiga señora, ¿y cómo le hace para estar tan bien? Imagínate cómo se sentía ella, más allá del ego, cómo su ser empieza a conectar nuevamente con su esencia, con su sí, valgo, sí, soy mujer, puedo ser mujer y puedo vivir una sexualidad y puedo recuperar una relación y puedo volver a ser y a sentir y a vivir y a tener relaciones y a salir en la mañana y a cuidar a mis perros de nuevo y hacer crecer mi asociación. La chica tiene nombre y apellido, es un caso real como todos los que les cuento. Esa chica rescindió del cáncer. A la fecha el cáncer no se ha vuelto a presentar. Yo la traté hace 10 años
y tuve contacto con ella el año pasado. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y me dijo, estoy genial, ya no vivo allá, ya me mudé, estoy por acá, pero cuando vaya nos vemos. Y es una mujer que recobró la vida, recobró la alegría, recobró la capacidad de ser y de hacer gracias a que encontramos el afinador de su vida. Encontrar el afinador de tu vida no siempre es fácil, no siempre lo vas a encontrar solo, no siempre va a estar delante de ti. Bueno, siempre está delante de ti, pero tú no lo ves. Es la realidad. Y es muy probable que requieras proceso terapéutico, es muy probable que requieras ayuda de profesionales, es muy importante que requieras un curso, es muy probable que requieras todo esto para poder despertar y encontrarlo. Porque si tú te encierras y te quedas en el mismo punto, ahí no lo vas a encontrar, porque no lo has encontrado. Me dice aquí, yo perdí a mi hijo y se me ha hecho muy difícil salir de ese trance. Claro, claro. Y así como tú perdiste a tu hijo, yo perdí a mi mamá y hubo gente que ha perdido a otras personas. Y pasar por un proceso en el cual seas ayudada a encontrar el afinador de tu vida, es decir, cómo ejercer ahora esa fuerza, esa energía, para que las cosas se muevan realmente en tu vida. Porque puedes estar haciendo mucho esfuerzo, pero si el esfuerzo no es el adecuado, no está en la dirección adecuada, solamente te vas a desgastar. Entonces, si estás en estos procesos, hay que buscar ayuda, hay que abrirse a la posibilidad de compartirlo y de comentarlo. ¿No? Dejé de ejercer y ahora me siento perdida. Yo te invito, Yesenia, acércate, acércate. Bueno, eh, hay un proceso que vamos a hacer sobre esto, pero no es inmediato. Va a empezar dentro de 2 semanas y te puedes montar en él. Móntate, de verdad, elígelo y di, yo necesito trabajar esta parte. Porque te voy a decir una cosa, no se vale que siendo seres humanos, si estamos vivos, es decir, si tenemos la gloria y gracia de estar aquí, es porque tenemos mucho que aportar. Todos los que estamos aquí tenemos mucho que aportar. Y no se vale que vivamos una vida de 5, de 3, de 7. No, venimos a vivir una vida de 10, venimos a vivir una vida que valga la pena vivir. ¿El tiempo lo cura todo? No, no. ¿El tiempo te ayuda a sanar? Sí, es un amortiguador. Sí, en el tiempo vas a tener que trabajar sobre esto. Y sí, tienes la oportunidad de ejercer acciones en el tiempo que te lleven a la sanación. Pero si no ejerces acciones en el tiempo, no importa cuánto tiempo pase, vas a seguir en el mismo lugar. Y lo peor de todo es que no solo es eso, no sigues en el mismo lugar, sino que sigues pudriendo la energía que tú pudieras utilizar para salir adelante y esa energía se empieza a deshacer en tus manos y cada vez te sientes más débil con respecto a eso. He visto gente que por no abrirse, por miedo, por pena, por culpa, por resentimiento, deciden encerrarse en una armadura y fingir que nada pasó. O encerrarse en una armadura y pensar que estando dentro de esa armadura, eventualmente, en algún momento, quizás la sanación llegue. Te voy a decir una cosa, no llega. De verdad, he visto muchas personas pasar mucho tiempo y lo que es peor, desperdiciar mucho tiempo y mucha energía esperando que la sanación llegue. No llega. Las emociones requieren trabajarse. Las emociones requieren fluirse. Las emociones requieren escribirse. Ahora me da mucho miedo y temor y me cierro mucho. Así es. Y entre más te cierres, uno piensa que aquí voy a estar más seguro. No, no estás más seguro. Estás más seguro si sales, si te arriesgas, si te quitas la armadura, si te vuelves vulnerable nuevamente. Y aquí quiero decirte una cosa, y es una cosa súper importante, y lo he visto en muchas personas que he trabajado con respecto a duelos, que es el tema que presenta aquí Yesenia abiertamente. Y muchísimas gracias, Yesenia, por hacer estos comentarios, porque estos son los comentarios que valen la pena para dirigir hacia un punto útil el trabajo que estamos haciendo. Si tú te encierras, la única garantía es que nunca vas a sanar.
Esa es la garantía. Si tú te abres, te puedo decir que va a doler, pero quiero que observes una cosa. Mayor dolor que el que sentiste en el momento en que viviste esa experiencia, no lo hay. Y yo te puedo preguntar abiertamente, Yesenia, después de ese dolor que sentiste en ese momento, ¿acaso has sentido algún dolor que lo supere? Yo te aseguro que no, porque el dolor de ese momento es mucho. Y si ya lo pasaste, y si viviste, y si estás aquí, y si tienes el valor incluso en este momento de poner este comentario en el chat, es porque dentro de ti hay un pedacito de tu alma que te está diciendo, ya estuvo, ya es tiempo, ya tenemos que avanzar. ¿Okay? Y desconozco en este momento cuánto tiempo ha pasado. Sí te puedo decir que el tiempo es un maravilloso amortiguador y que si alguien viene conmigo y me dice, es que estoy en el primer año de mi duelo, le voy a decir, sí, tienes toda la razón, es perfectamente comprensible que dentro de este proceso todavía te duela mucho, claro, claro. Pero si tú me dices, es que ya pasaron 5 años y me sigue doliendo, cuidado, porque ese tiempo, ese amortiguador, ya excedió lo sanamente benéfico para ti. Entonces, ya hay que trabajarlo, ya hay que poner manos a la obra, ya hay que echar mano de eso y decir, va, me armo de valor en honor a la misma pérdida que tuve. Y mira que Yesenia lo tocó en función de su hijo, algo que respeto muchísimo porque abrirte así y plantearlo no es fácil. Pero es el mismo dolor que se siente cuando tuviste una traición amorosa y es el mismo dolor y la misma incertidumbre que se siente cuando te jubilas. Y volteas hacia atrás y dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde voy? ¿Por qué crees que muchas personas de edad terminan regresando a su trabajo a ver si se encuentran a un amigo, ¿no? Y comen ahí cerquita o desayunan ahí cerquita a ver si ven a alguien. ¿Okay? Dice Yesenia, no, a diario es difícil sobrevivir porque ya no es vivir. Sufriste tanto dolor en un momento que el remanente de ese dolor parece que es el mismo. Pero siendo claros, ese dolor ya lo viviste. Y no hay dolor más agudo que ese. Lo que queda hacia adelante es el sufrimiento. Es decir, el estar dándole vuelta y vuelta y vuelta al mismo dolor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer las paces con ese momento. Hay que recuperar eso. Hay que resignificar eso. Porque además, cada trabajo que hemos perdido a lo largo de la vida, cada circunstancia que ya no nos acompaña, cada persona que ya no está con nosotros, cada situación de nuestra vida que tuvimos que dejar atrás, todas esas son duelos. Y todos esos duelos requieren ser sanados. Todos esos duelos nos han construido como personas. Y hay que recuperar de cada persona, de cada circunstancia, de cada vivencia, la parte positiva que nos dejaron, porque algo te dejaron y a lo mejor no lo alcanzas a ver, porque el dolor es tanto que todo lo que estas personas, estas circunstancias, estas vivencias te dejaron está detrás de ese dolor. Y tú estás empañado por el dolor y no alcanzas a ver lo que está detrás. Pero con la ayuda adecuada, si tú bajas las barreras, vas a poder ver todo lo positivo que está detrás de eso. Es más, aprovechando que estamos en este momento y que todavía tengo tiempo, vamos a hacer un ejercicio bien simple, bien sencillo, que te va a ayudar precisamente a empezar a ver de una manera diferente el mismo evento. Arriésgate conmigo. Cierra los ojos en este momento. Respira profundo. Suelta. Respira profundo. Suelta. Respira profundo. Suelta. Y así con tus ojos cerrados, quiero que te imagines que hay un camino hacia adelante. Y hacia adelante, en ese camino, alcanzas a ver el sol. Pero si tú volteas hacia atrás,
Hay bruma, hay niebla y no se alcanza a ver. Hay algo que te impide ver lo que hay detrás de esa bruma, detrás de esa niebla. Y esa niebla y esa bruma te empiezan a rodear de tal manera que incluso si volteas hacia el frente, el sol no se ve. Y eso da miedo y da coraje y te sientes solo. Quiero que en tu mente voltees hacia atrás nuevamente y que hagas un esfuerzo por recordar lo que había antes de esa bruma. Esa bruma empezó en el momento en que perdiste a una persona, perdiste un trabajo, te dijeron que estabas enfermo, te dijeron que una persona que amas está enferma. A partir de que te empezaste a dar cuenta de que la vida ya no iba a ser igual que antes, que quizás esa persona ya no iba a poder bromear, caminar, comer, o que ya no iba a estar. O quizás el momento en que te diste cuenta que ese trabajo que tú tenías ya se había terminado y que ibas a cambiar. O que tu hijo se iba a mudar, se iba a ir y ya la relación iba a ser la misma. O el momento en que tu pareja te manifestó o que te diste cuenta que esa relación ya no está para ti. Pero si haces un poquito de esfuerzo y logras ver lo que había antes de esa bruma, antes de esa noticia, antes de esa revelación, si tú logras ver a la persona que existía antes de ese momento, si tú logras contactar con ese hijo que estaba ahí antes de ese momento, si tú logras por un momento sentirte y sentir todo lo bueno que tú tenías en ese trabajo, en esa relación laboral, en ese negocio que tú tenías antes de que cambiara, antes de esa situación, en todo lo bonito que tenías de esa relación antes de que se contaminara y que se rompiera. Haz un esfuerzo y aparta la bruma y mira más allá de la bruma, mira más en el pasado, cuando allá el sol brillaba, cuando esa persona estaba contigo, cuando esa pareja estaba contigo, cuando ese trabajo estaba contigo, cuando ese familiar todavía podía moverse, caminar, comer, platicar y sonreír. Observa eso, observa ese momento y date cuenta que ese momento existió. Y no fue un momento, fueron muchos. Fueron muchos porque construiste una vida con esa persona, con ese hijo, con esa pareja, con ese familiar, en ese trabajo, en esa actividad laboral, en ese negocio, en esa casa, en esa ciudad, en eso que tuviste que dejar. Y tú no querías dejarlo y es claro, y tú no querías que se enfermara y es claro, y no querías que se fuera y es claro. Porque hubo mucha luz antes. Hubo mucha luz antes de ese momento trágico, duro, doloroso, sí. Pero hubo mucho, mucho antes. Y quiero que conectes con eso que estuvo antes. Quiero que conectes con ese sol que brillaba antes, con esa sonrisa que brillaba antes, con ese cuerpo que se movía antes, con esa pareja en la que tú podías confiar antes. Antes. Antes del evento, antes de lo que sucedió, porque hubo un antes, y ese antes no fue un instante, quizás fueron años, quizás fue media vida, y siente a esa persona, a ese lugar, ese trabajo, como si lo tuvieras. Observa todo lo bueno de esa persona, toda la alegría de esa relación, todo lo productivo de ese trabajo, de esa actividad laboral, de esa casa, de esa ciudad. Y respira eso. Respira eso. Porque eso también está dentro de ti. No solo está el dolor, no solo está el momento del sufrimiento, no solo está el momento de la ruptura. Ese antes que construyó la importancia de esa relación, ahí está. Ese amor que construyó la importancia de esa relación con ese familiar enfermo, con ese hijo que ya no está, con esa madre que ya no está, con ese padre que se fue.
con ese trabajo que se destruyó, con ese negocio, con esas ilusiones, con esa ciudad en la que viviste. Hay mucho sol ahí atrás. Y eso también vive en ti. Solamente que has estado muy ocupada viendo la bruma. Y ahora manteniendo esa emoción, en tu mente voltea hacia el frente y vuelve a contactar con el sol que está enfrente, con el camino que está enfrente y el sol que está al fondo. Y date cuenta que ese es el mismo sol que brillaba antes, solamente que no podías verlo. Date cuenta que está plagado de la misma energía de esa persona, de la misma sonrisa de esa persona, de la misma fuerza, del mismo poder, de la misma capacidad de moverse, de ese trabajo, de esa ciudad, de esa circunstancia que en algún momento dejó de existir, o se lastimó, o se dañó. Pero el sol está al frente, y tú estás parado en medio. Y puedes elegir ver la bruma, o puedes elegir ver todo el pasado brillante que tuviste y todo el futuro brillante que te espera. No porque esa persona no esté, ya no va a estar. No porque esa persona esté enferma, ya no va a estar. Está aquí, está en tu presente, está en tu corazón, está en tu futuro. Está en tu mente. Y si está en tu mente, tú puedes caminar con él. Mira el sol, siente el calor del sol, agradece el sol y decide a partir de este momento vivir en la sonrisa, en la fuerza, en los momentos buenos, en los momentos bonitos de esas personas con las que conviviste, con las que compartiste y que ya no están, de ese trabajo, de esa actividad laboral, de esa ciudad en la que ya no estás. Elige vivir y vibrar, honrando todo lo que esas personas, lugares, ciudades, familiares, parejas, fueron en tu vida en el momento de esplendor de esa relación. Y con esa emoción, dejando ir todo lo que ya no te pertenece, empezando a sanar a partir de este momento todo lo que te dolía, respira profundo, suelta, respira profundo, suelta, respira profundo, suelta. Abre tus ojos y toma la decisión de transformar tu vida en presente y en futuro en función de todo lo bueno que te aportó esa persona que ya no está, o esa persona que ahorita está enferma, o esa circunstancia que ahorita ya no tienes, y aprovecharla para vivir de aquí en adelante. El tiempo no lo cura, pero con el tiempo, en conciencia, trabajando, empujando en el sentido adecuado, enfocándonos en lo que sí tenemos y sí podemos hacer, te lo aseguro, el dolor va a disminuir. Cada caso es diferente, claro, y hay que trabajarlo. Tú eres diferente, tú eres único, tus pérdidas son diferentes, tus pérdidas son únicas y tenemos que reconocerlas como tales. Y vas a necesitar herramientas, vas a necesitar intención, vas a necesitar acompañamiento, vas a necesitar compartir esto, vas a necesitar escribir esto. El tiempo es un buen bálsamo, pero hay que tomarlo poco a poco y no pensar que es una gran medicina que por sí misma te va a sanar. Eso no es cierto. Vas a necesitar aprendizaje, vas a necesitar más trabajo, vas a necesitar que alguien te acompañe. Elígelo bien, porque de eso depende también que puedas traspasar este momento de la vida. Te recuerdo lo que ya he dicho en otras ocasiones, que dice Jorge Bucay sobre el dolor y el sufrimiento. Lo platicamos la semana pasada en un tema que tuvimos sobre el dolor y decíamos que dice Jorge Bucay que en la vida es un camino que a veces va hacia arriba, a veces va hacia abajo, a veces está empedrado, a veces es solamente tierra, a veces hay arena, a veces es difícil, a veces es recto y a veces da muchas curvas. Y en algún momento de la vida, ese camino va a estar plagado de espinas y vas a tener que caminar por ese camino y te va a doler, es inevitable, el dolor es inevitable.
Pero una vez que tú traspases ese camino y llegues al final de ese tramo, las espinas se acaban y el dolor empieza a sanar. Dolor es parte de la vida. Y Jorge Bucay define el sufrimiento como estar en medio de ese camino espinado y sacar la casa de campaña para quedarse a vivir en ese lugar. Eso es sufrimiento. Y yo espero de verdad que tú tengas todo el dolor que tengas que tener para que puedas crecer todo lo que tengas que crecer y te fortalezcas todo lo que te tienes que fortalecer. Pero yo no te deseo ni un segundo de sufrimiento, porque no tiene ningún caso. Hay que tomar la decisión de avanzar en el camino de la vida y si no sabes cómo hacerlo, levanta la mano y pide ayuda, porque somos seres humanos y para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Yo espero que te vayas esta noche con luz. Espero que hayas decidido mirar el sol en tu pasado, mirar el sol en el futuro y reconocer una etapa de tu vida tan solo como una etapa de tu vida. Es una etapa. ¿Te corresponde? Sí. ¿No es agradable? No, puede no serlo. Pero esta es la etapa que estás viviendo. Antes de esa etapa, mucha luz te acompañaba. A partir de este momento y hacia adelante, yo espero que mucha luz esté en tu camino. Yesenia, también muchísimas gracias. Espero que esto te haya servido, no solo a ti, sino que nos haya servido a todos. Cada uno de nosotros tiene sus propias vivencias y tiene sus propias experiencias. ¿Okay? Preguntas, dudas, aclaraciones o desquites. Como siempre les digo, gracias, dice Carmen, gracias, dice Yesenia. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna pregunta que quieran hacer por ahí? ¿Algo que quieran profundizar? Nos quedan nada más un par de minutos. Y si no, entonces yo les doy las gracias a ustedes. Chakosana, Chakosana, Chakosana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ser, muchísimas gracias por estar. Y les recordamos que el día jueves vamos a anunciar un curso, un taller que tenemos, que estamos preparando completamente para ustedes, que nos va a llevar en este proceso de sanación muchísimo más rápido, de una manera muy estructurada y muy profunda. Va a estar impartiéndolo directamente una chica que les voy a presentar. Obviamente, tanto Alejandro como yo vamos a ser parte también de eso, vamos a ser parte activa de ese taller y entre los tres vamos a generar magia, porque tenemos muchas cosas que llevar hacia adelante. Les agradezco mucho, gracias Lourdes, María de los Ángeles, Carla, Catalina, Lalis, Nayeli, muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga, gracias por ser, gracias por estar. Nos vemos, bye. Gracias, buenas noches, maestro. Buenas noches, bye. Gracias, Carlos. Estuvo Gracias, muy bonito e impresionante. Gracias, Teresa. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todos, nos vemos. Gracias, buenas noches. Adiós, Rosalba, bye. Adiós. Katy. Bye. Bye.